Comencemos con la primera pregunta que tengo por acá. Pastor Salvador, ¿nos podrías dar unos consejos prácticos para nosotros los esposos de cómo podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Algunos consejos prácticos para estos esposos? Bueno, yo les dije que hay un libro que trata acerca de eso, cómpralo. Larry McCall, el libro de Ama a tu esposa. O sea, de verdad, si tú lo compras, aunque no hayas leído la primera página, y lo colocas en la mesita de noche, ya tu esposa va a ser bendecida. Pero está en serio el hombre, porque va a ver que tu interés. Pero si tú lo lees, todavía más, y vas a tener ahí muchas sugerencias prácticas de cómo amar a tu esposa. Pero es obvio que muchas de las formas en las que tú vas a amar a tu esposa va a ser dedicándote a suplir aquello para lo que Dios te regaló a ella. Y es tú ser ese líder amante, santificador para ella y la familia. Si tú cumples tu rol como padre y como esposo, tú la estás amando de maneras prácticas. El aspecto de tú brindarte para ayudarla en las cosas físicas, materiales. En el caso nuestro, por ejemplo, yo tengo mis 4 hijos, yo tengo una mayor de 28 que está casada, uno de 26 que vive con nosotros todavía, una de 22, pero tenemos uno de 13. Y ese de 13 todavía estamos llevándolo a la escuela. Ya todos mis amigos de mi generación ya hace rato que dejaron de tener que ir a la escuela. Yo todavía estoy en eso, por ese hijo de 13. Entonces, llevar a la escuela temprano al hijo, tenemos muchos años en eso, como pueden ver. Nos compartimos esa carga y mi esposa aprecia grandemente que yo la ayude llevando a Gabriel a la escuela. Eso es una forma. Pero puede haber un montón de maneras prácticas. Hay cosas que tú vas a escuchar y tenemos que tener las antenas preparadas, atentas, para escuchar comentarios que ella hace, para saber qué cosas puede ella estar sugiriéndote indirectamente que tú hagas y consideres. Porque mantén las antenas encendidas para, ella quisiera tal cosa, necesita tal cosa, y hay cosas que tú la puedes sorprender. Hay un libro interesante de Tim Challies donde él habla acerca de hacer, haz más bien, algo así que se llama el título en español. Y él dice, nosotros tenemos que ser aquellos que estemos dando mente a cómo hacer buenas obras esta semana. Y puede ser que tú digas, esta semana le voy a hacer una buena obra a mi hijo tal, o a mi vecina tal, o a mi tía tal. Pero también toca, esta semana le haré una buena obra a mi esposa. ¿Qué le hago? El solo hecho de que tú pienses en eso, ya es algo que te va a permitir encontrar cosas, formas de amar a tu mujer. Pero hay otras que vendrán por comunicación, conversaciones con ella. Y donde en medio de la conversación, ella se va a revelar de ella misma deseos, anhelos. Y tú debes estar atento al escuchar esas cosas también. Sería muy insensible de tu parte si tú escuchas esas aspiraciones, anhelos y suspiros y tú te olvidas o no le prestas atención. Sino el prestar atención a esos detalles te ayudará a amarla en esa forma en la que ella quiere ser amada. Porque quizás su lenguaje de amor es diferente a tu lenguaje de amor. Quizás a ti te gusta que te regalen cosas, pero quizás a ella lo que le gusta es que le dediquen tiempo. Pues ese es el tipo de cosas que tú vas a estar atento escuchando. Obviamente una manera de amarla es orando por ella y aún diciéndoselo, dándole gracias a ella por las cosas que ella hace. Yo creo que ella lo va a apreciar, que tú estés atento a observar cosas que ella hace y no asumir que eso es su deber y su responsabilidad y tiene que hacerlo. No, tú vas a expresarle también acción de gracias. El inclinar el corazón de los hijos hacia ella, el tú entrenar y educar a tus hijos para que reconozcan el bien que ella es y la bendición que es ella para la familia. O sea, es un montón de formas en las que nosotros vamos a poder amar a nuestra mujer. Pero estudia el tema.
lee del tema. Por eso yo le mencionaba 150, ¿cuántas eran? 150 creo formas de amar a tu mujer, o 100. Yo saqué 15 del libro, pero tú puedes sacar otras tú. Formas en las que nosotros podemos amar a nuestras esposas. Así que hay maneras prácticas, hay muchas, pero esa no es una tarea que tengo que hacer yo. Esa tarea la tienes que hacer tú. Otra pregunta que va dentro de de la pregunta anterior, pero más específica, es ¿cómo puedo ayudar a mi esposa en el hogar sin sustituir su labor de madre y cuidadora de la casa? Eso se parece al comentario que tú hiciste al principio hoy, de que la Biblia no nos manda a amarnos a nosotros mismos. Yo creo que difícilmente nosotros vamos a usurpar el lugar que a ella le corresponde en ese sentido. Haz todo lo que tú puedas en ayudarla en la casa y eso va a ser una bendición para ella. O sea, no creo que te vayas a equivocar, ¿no? Que vayas a decir, ya, la mamá que soy yo, no. Haz todo el bien que tú puedas a tus hijos y a tu mujer. Sí. Cuando el hombre tiene uno o más hijos, me imagino que de otro matrimonio, por cómo veo la pregunta, cuando el hombre tiene uno o más hijos y su esposa actual no los acepta, y en ocasiones esto trae conflictos, ¿debe el hombre abandonarlos completamente? ¿Qué solución hay para no hacer que la esposa se deje de sentir amada al yo amar a estos hijos? Es una pregunta digna de ser tratada en un sitio más privado y de consejería. O sea, hay cosas que pueden salir a la luz que ayuden a tratar ese caso mejor para la situación particular que se está planteando. Uno solo puede dar principios generales. Un principio general es que hay que ver en qué situación se encuentra esa esposa y ese esposo, la madurez que tienen para manejar y lidiar cosas. No siempre una pareja tiene la madurez espiritual para manejar algunos casos. Entonces hay veces que uno ve a una pareja actuar con tal madurez cristiana que no solo eso, sino aún casos más complicados los manejan para la gloria de Dios. Pero hay otras parejas que pueden estar en un estado de inmadurez espiritual, donde toman decisiones apresuradas o sin sabiduría, que lo que hacen es provocar e irritar antes de solucionar el problema. Hay casos donde esas noticias vienen de sopetón, de que hay hijos en la calle y ese tipo de cosas. ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas? Oh, mira, me enteré que tengo un hijo ahí, va, mira que venga. No, eso no puede ser algo casual. Tiene que ser algo tratado con la dignidad del momento y con la sobriedad que eso implica. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Ocurrió eso antes del matrimonio, durante el matrimonio? ¿No fue algo pasado que antes de tú y yo casarnos? Eso es una cosa. No, eso ocurrió durante el matrimonio. Eso es otra cosa que hay que tratar. Eso tiene otro manejo. Son situaciones en las que es mejor tú confesar y hablar algo que a que ella se lo descubra en la calle o que alguien se lo diga. Y de otra manera es mejor que se lo digas tú mismo. Pero ¿cómo lo manejamos? ¿Tiene esa mujer la madurez? ¿Es creyente o no es creyente? Puede ser que uno de los dos no sea creyente. Eso también trae otro factor a considerar. ¿Cuál es la edad de los hijos? A veces ya es una edad donde ya es un hombre hecho y derecho. En otras ocasiones no. Y donde va a implicar una involucración para cumplir la responsabilidad de cuidar el hijo que tú estás asumiendo que sabe que es tuyo. Puede ser que haya un caso donde haya que hacer una prueba de ADN porque no necesariamente es seguro que el hijo es de él. Y a veces ese tipo de cosas también pueden traer otras situaciones. ¿Cuál es la condición de la familia que ellos tienen para que este ingrediente que se le está añadiendo, cómo afecta? ¿Son creyentes los hijos que conviven y de qué edad son? Porque he visto casos donde los hijos se recelan y tratan al nuevo miembro que es de familia que han descubierto de una forma pecaminosa porque no son creyentes. Y entonces vienen y traen una problemática familiar que complica grandemente la situación. Eso no se puede tratar apresuradamente.
sea, ven, o sea, es un caso, puede tener muchas aristas distintas y vertientes y perspectivas desde la cual se debe tratar este problema. No es tan sencillo, por eso yo decía, es bueno un caso así tratarlo en privado, para poder hacer las preguntas del lugar y ver cuál es la situación que hay detrás y proteger. Ha habido suicidios de hijos rechazados, que porque salen así en una condición, entonces no es aceptado por la familia, ni por la esposa, ni por los otros hermanos, y han terminado suicidándose. Entonces, ¿cómo manejar algo donde uno no provoque algo así y uno pueda ser de bendición? Puede ser que Dios está trayendo a este nuevo miembro de la familia para que se convierta y se salve. O sea, ven, o sea, hay tantos elementos que pueden entrar en juego en esto, que dar una respuesta que abarque todo es muy difícil. Sí, yo creo que eso es algo que con respecto a estos temas de matrimonio y varias preguntas que aquí tenemos, siempre hay que analizar contextos. Cada contexto es diferente, como lo menciona, entonces es muy importante saber que las respuestas que a muchas de estas preguntas que se van a brindar van a ser muy generales, porque hay algunas que requieren estar allí en privado con la persona, entender mejor el contexto, para no dar un consejo que se vea como dogmático y se cometa un error, y hay que entender que estamos dando respuestas generales porque no tenemos detalles de contexto. La otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué diferencia tiene el matrimonio civil y el matrimonio eclesial o en la iglesia? Yo no conozco cómo es la costumbre aquí, pero normalmente en República Dominicana los pastores no tienen autoridad civil para casar, los pastores evangélicos, y por eso lo que los hermanos hacen es casarse civilmente ante un juez y entonces casarse en la iglesia. Eso es lo que normalmente se hace. A veces se hace en el mismo momento, a veces son días de separación entre un evento y el otro, pero nos aseguramos de que haya ese evento civil, ese momento civil que puede ser muy íntimo, porque es lo oficial delante de las autoridades. Y el matrimonio es algo ante la sociedad, como hemos hablado, y es algo que debe estar amparado por la ley y hacerse según la ley. Entonces, ¿cuáles son las leyes de la nación? Para esas son cosas que deben hacerse. Y hay personas que se han casado civilmente que quizás nunca tuvieron una ceremonia religiosa. Entonces, eso no significa que el matrimonio no sea válido, porque eso es un matrimonio delante de Dios. Se puede decir que eso que ocurrió civilmente fue lo que Dios juntó, y eso no, que no lo separa el hombre. Siempre obviamente hay una belleza en el hecho de ese testimonio público cuando se contraen nupcias en el ambiente de la iglesia que los conoce y que da testimonio por ellos. O sea, eso tiene un lugar también y esa oportunidad para que vengan otros y sean testigos, pero no es que sea esencial, no es lo que lo convierte en matrimonio en sí. Un matrimonio civil es matrimonio delante de Dios de todas formas. Casados en una iglesia católica romana, luego pasan a conocer la verdad, se congregan en una iglesia cristiana evangélica y la pregunta es, ¿el pacto sigue vigente o deben afirmar su pacto en esta congregación evangélica? El pacto sigue vigente porque, como yo decía, puede ser una unión civil en un lugar no religioso, como puede ser también en un momento, en un evento religioso como ese que tú dices. El punto es que es legalmente correcto, civilmente hablando, y lo que Dios unió se practica allí. No son matrimonio por el lugar religioso en el que se hace, son matrimonio por lo que se hace oficialmente. Y de hecho, algo que se estudia y se hace, depende de la práctica de cada país. Cuando una pareja tiene X cantidad de años ya viviendo juntos, tienen hijos, ya se considera un matrimonio legal ante las autoridades. Tanto así que si uno de ellos, si se divorcian, cómo parten las propiedades, si uno de ellos muere, quién es el heredero, se considera como si fuera realmente algo que civilmente ocurrió, por el tiempo que tienen juntos y los hijos que han tenido juntos. O sea que son un matrimonio delante de los ojos de Dios en algunos casos. No así, obviamente, uno considera a alguien que simplemente están juntos y por un tiempo, y eso no es lo mismo. Pero lo digo en el punto de la validez. No, un matrimonio no es matrimonio porque dos cristianos se casaron. Porque cuando dos impíos se casan son matrimonio también.
Si el amar no es un sentimiento, sino una decisión, ¿qué debo hacer si no deciden amarme? Si tú estás buscando pareja y eso te pasa, ya eso es una cosa. Puede ser que esa no sea, pero no te irrita tan rápido tampoco. Porque si no, muchos de nosotros no estuviéramos casados. Pero en el caso del matrimonio, uno tiene ese texto que yo les leía de Efesios capítulo 2. Si tú has perdido ese primer amor, esa pareja que ha perdido ese amor debe arrepentirse y tratar de restaurar ese amor. Porque Dios nos llama a eso, nos manda a eso. Ahora, tu deber, si la otra persona te está tratando con frialdad por su pecado o porque no sea creyente, tu deber es tú sí amar. Tú sí dar el ejemplo de lo que es el amor y de servir sin esperar nada a cambio. Y eso no es pasado por alto. Dios puede usar tu testimonio. Dice Pedro que aún sin palabra tu conducta puede ser capaz de ablandar ese corazón. O sea, imagínate, es poderoso el testimonio. El testimonio del amor puede enternecer a la pareja. Entonces, haz lo que a ti te corresponde. Pero lo que pasa muchas veces es que somos renuentes a amar sin esperar nada a cambio. Pero recuerda, Dios nos ama a pesar de todo lo que hacemos y a pesar de lo frío que seamos con Él. Dios nos va a echar hacia atrás el pacto de amor que Él hizo con nosotros. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros. ¿Cómo ayudamos a un matrimonio que se separó, ya no viven juntos, no existió adulterio de ninguno de los dos, pero aún asisten cada semana al servicio en la iglesia? ¿Cómo podemos ayudarlos? Ese es otro de los casos donde yo abogaría para que tengan reuniones pastorales, consejería. Y digo pastorales, pero no siempre o únicamente tiene que ser el pastor el que se involucre. A veces hay casos que uno le puede asignar a buenas parejas de la iglesia para que tengan una especie de discipulado y se logra tanto y salen a relucir situaciones que son las que permiten que se pueda trabajar el caso. Conocer cuál es la problemática que provocó la separación en primer lugar. Entonces, si no ha habido adulterio, ¿por qué ustedes se han separado? Dios no da permiso para que ustedes lo hagan eso. O hubo amenazas de vida, hubo abuso, entonces ya hay que estudiar eso y ver qué pasó ahí. Entonces, pero cada caso había que tratarlo, ver cuál es la razón por la que se separaron y entonces empezar a dar pasos concretos para una restauración, porque son un matrimonio delante de Dios. O sea, que el trabajo sería estas personas ser intencional en procurar que esta pareja se anime a recibir ayuda para poder avanzar de esa Obviamente, me llama la atención que sigan yendo a la misma iglesia, porque a veces lo que uno hace es que otro se va a otra iglesia para, yo no voy al mismo sitio donde él está yendo, donde ella está yendo. Entonces, pero me llama la atención y se ven y se encuentran de alguna manera. Eso puede reflejar una buena actitud de que hay chance para trabajar con ellos. No así cuando yo no quiero ni saber de tal persona. Entonces ahí habría que hacer otro tipo de trabajo. Una pareja que vive... Perdón, Okay. ¿Tienen hijos, no tienen hijos? Porque a veces uno tiene que averiguar qué está pasando ahí. Sí. Puede ser que los hijos, la relación con los hijos sean parte del problema. Entonces también había que chequear a ver qué está pasando en esa situación. Muy bien. Una pareja que vive en unión libre. Uno de ellos en el tiempo se convirtió. Si tenemos intimidad, ¿la creyente estaría pecando contra Dios? ¿Debería separarse si él no quiere comprometerse en pacto matrimonial? Estaría pecando, sí, y deberían separarse si quieren hacer las cosas bien hechas. Es el consejo que vez tras vez le damos a personas que están en esa situación. Y cuando es de Dios, pues las personas obedecen y las personas, a veces Dios salva a la persona incrédula y obra Dios por el ejemplo. Yo en mi propio grupo pequeño tengo un caso que eso pasó con ellos. Y ellos estaban juntos, tuvieron que separarse después de un tiempo y ahora están casados. O sea que son obras que Dios puede hacer cuando deciden obedecer a Cristo. Pero sí, o sea, sabemos que eso es una mala costumbre de nuestra época y no va a ser añoñando esa actividad
que vamos a solucionarlo, es dando el correcto ejemplo. Nosotros vamos a estar denunciando el pecado sexual, el pecado de inmoralidad de nuestra cultura, pero no hacemos nada simplemente denunciando, sino hacemos ejemplo de lo que Dios manda que nosotros seamos. O sea, ¿de qué nos vale nosotros estar denunciando siempre contra la homosexualidad, contra aquellos, si nuestros matrimonios son una porquería? No, tenemos nosotros que ser el ejemplo. ¿Cuáles serían las razones que da la Biblia para que alguien se divorcie o rompa el pacto matrimonial? La única evidencia bíblica que tenemos enunciada explícitamente es la del adulterio, pero también en la ética cristiana entra el juego de la prioridad de los mandamientos. Y un mandamiento prioritario en toda consideración ética es no matarás. O sea, está la vida de la persona en juego. A veces cuando está en riesgo la vida de una persona, entonces ha habido abuso físico comprobable, porque hay muchas cosas que son ficticias. Hay casos que cuando tú ves la evidencia te das cuenta que no necesariamente las cosas son como se pintan. Tanto así, y ahora viene un caso a mi mente, donde una mujer acusaba al esposo, pero ni en los juzgados civiles le hacían caso a la mujer, porque era muy evidente que ella estaba simplemente con una animadversión, tratando de simplemente que a él le hicieran algo, sin que necesariamente fuera algo comprobable. Y nosotros nunca debemos movernos por cosas que no se puedan comprobar, tiene que haber una evidencia. Ahora, hay veces que hay un riesgo de pérdida de vida, donde sí nosotros tenemos que meter la ayuda, tratar de proteger a una persona, porque es horripilante que la sangre de alguien caiga sobre nuestras manos por no haber tomado alguna medida de precaución. Ni quisiéramos que le pasara a ninguna de nuestras hijas, por ejemplo. Entonces, eso es un principio ético a considerar. El no matarás implica la protección de vida cuando sea necesaria. Y eso puede ser razón para que una persona se divorcie.